Ya. Declaro vida a estos huesos hoy. Declaro la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. ¿Cómo están mis amados hermanos? Muy buenos días. Gusto de saludarles ya un día martes 2 de junio. Pasan los días, seguimos avanzando. Y aquí estamos nuevamente buscando del Señor, conociendo un poco más acerca de su corazón, para tener luego un momento de oración en nuestra vida. ¿Cómo está hermano Patito Arrepol? Bendecido mi hermano querido. Un buen día hoy. Un buen día para buscar hermana Madeline Paz Gómez. Un abrazo querida, bendecida. Hola Sole, ¿cómo está hermana amada? Un gran abrazo para ustedes mis queridos. Oramos al Señor antes de compartir y seguir avanzando. Hola Yaquita Cuña, mi hermana María, un abrazo. Y damos gracias al Señor por esta mañana. Padre, gracias. Te honramos tu nombre, tu presencia en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia que nos alcanzó, Señor, y que hoy día podemos disfrutar en tu presencia, Señor. Esta mañana, una mañana de reposo delante de ti, Señor. Estamos aprendiendo, conociéndote, Señor. Trabajando en nuestras vidas para manifestar a través de nosotros, Señor, el fruto del Espíritu, que es tu carácter, el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Y acá estamos, Señor. Que tu palabra nos active y nos dé el enfoque correcto en nuestra vida, Señor. Y que hoy podamos tener una mañana de un devocional productivo para nuestra vida, Padre. Todo lo sujetamos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alejandro Sangüesa, un abrazo. Yaquita Burgos, un abrazo, querida. Y hemos estado hablando de Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Nos quedamos harto acá porque hemos estado trabajando con el tema del fruto del Espíritu, basados en que la Escritura dice acá, dentro de la oración apostólica de Pablo, el versículo 11, que estemos llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios, y entendíamos que esto es el fruto del Espíritu, y yo siempre lo repaso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter de Cristo formado en nosotros. El fruto del Espíritu que habla de madurez, el fruto del Espíritu que habla de la expresión externa de algo que ya está en nosotros, y en todo este proceso hemos ido aprendiendo cómo cada uno de estos gajitos, de estas partes del fruto, que es un solo fruto, manifiestan primero el corazón de Dios hacia nosotros. Hola, Juanito Astorga. Veíamos que este amor, el amor ágape, venía de parte de Dios. Veíamos que este gozo ya fue puesto en nosotros. Hemos visto que esta paz, esta relación armónica con Dios parte primeramente de Él. Todo parte de Él. Todo parte de Él hacia nosotros. Lo mismo ocurre con el punto que estamos viendo, que es la paciencia. La paciencia, que es la palabra macrotumia, que significa longanimidad. ¿Qué significa? Un temperamento largo, habla de un tiempo. De hecho, la paciencia o macrotumia significa que esa es la paciencia regulada divinamente. Y aquí la participación del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Y en esta cualidad de la macrotumia, que habla de un autorrefrenamiento ante la provocación,
Esta macrotumia parte primeramente de Dios hacia nosotros. Sí estamos hablando del fruto y el fruto es algo que nosotros vamos a expresar, pero siempre quiero tomar la base de que todo parte primeramente de Dios hacia nosotros, porque lo he enseñado. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te ha dado. Nunca nos va a decir amemos a los enemigos, siendo que si Él no nos hubiese amado primero. Él manifiesta su amor siendo pecadores a través de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo parte de Dios. Entonces, esta característica del fruto del Espíritu, que es la macrotumia, la paciencia, que es esta paciencia divinamente regulada, que esta capacidad de autorrefrenamiento frente a la provocación, es algo que Dios nos ha mostrado hacia nosotros también, primero. Mira lo que dice la Escritura. Te voy a invitar a que vayamos ahí a Primera de Pedro. Voy a leer en la NTV. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Está hablando acerca de la obra de Cristo y aquí recuerda los tiempos de Noé. Primera de Pedro 3, 19 dice, y 20 vamos a leer. Por lo tanto, dice, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Eso es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Hola, suegrita. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios esperó con paciencia. El periodo de la construcción del arca, qué maravilloso esto, ese periodo de la construcción del arca de Noé, en donde Noé estaba predicando y le estaba anunciando que venía el tiempo, que iba a venir un diluvio, que nunca había llovido, ellos no le creían, y Noé, mientras él predicaba, mientras se construía el arca, en todos esos años que pasaron mientras él construía el arca, lo que estaba ocurriendo ahí es que Dios estaba manifestando su paciencia. Todo ese periodo era la manifestación de la paciencia. Recuerda cuando definimos paciencia, este autorrefrenamiento es ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Dios está esperando en ese periodo del arca con paciencia. Claro, llegó un momento en que ya todo estaba listo y Dios mismo cerró el arca por fuera. Pero Él esperó con paciencia. Fueron 100 años que estuvo predicando. Y ¿sabes qué es lo mismo que está ocurriendo hoy día? Dios está manifestando su paciencia hacia los hombres. Hoy día el arca es Cristo. Cristo es la salvación. Hola, hermana Elena. Cristo es la salvación. Y este periodo que se llama la dispensación de la gracia es la manifestación de este atributo de Dios, de su paciencia. Él está esperando con paciencia, con amor eterno te he amado, por tanto extendí mi misericordia sobre ti. La paciencia de Dios es evidente. Gracias, Señor. Insisto en esto, todo parte de Él. Si bien es cierto, el fruto es la expresión que tú debes tener de esta característica del fruto del Espíritu, tú debes expresar esta paciencia, pero quiero cerrar hoy día con esto. Primero parte de Dios. Tú deberás, y yo lo decíamos ayer, deberíamos pensar cuánta paciencia nos ha tenido el Señor. Cometemos errores, nos desenfocamos. Queridos, cuánta paciencia ha tenido el Señor. ¿Sabes que en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, también ellos recuerdan de esta paciencia del Señor? Y voy a leer algunos versículos aquí, que está citando en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 15 en adelante. Voy a leer hasta el 17. Dice,
Les diste pan, hablando del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, dice, les diste pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que había jurado darles. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. La paciencia de Dios, hablamos y emprendemos la paciencia, no solo de Dios, sino que la paciencia también está relacionada con la misericordia, por eso es tan manifiesta de parte de Dios hacia nosotros. Su misericordia, su amor, se manifiestan a través de su propia paciencia hacia nosotros. Amado, Dios ha sido paciente, y es más, Dios es paciente con nosotros. Un día hablaba, mañana ya vamos a entrar en el aspecto de que nosotros tenemos que caminar en esta paciencia. Pero con esto termino ya ahora para que tengas tu periodo de oración. Pero medita en esto, la paciencia que Dios tiene. Y hablaba con un pastor amigo una vez y me hablaba de la gente, de los hermanos de la iglesia, que los problemas que hay, que hasta cuándo tiene que uno aguantar las cosas. Y yo le decía esto de la paciencia. Y yo le decía, ¿cuánto tiempo vienes aguantando? No sé, po. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo ha sido paciente Dios contigo? Y yo, como lo conocía, le dije, ¿hace cuánto tiempo demoraste tú en tomar la decisión de servirle, dejar todas las cosas para servirle, para seguirle? ¿Cuánto tiempo Dios te esperó a ti? ¿Cuánto tiempo Dios tuvo paciencia contigo? Y quedamos en esa conversación. Y el otro día él me llama y me dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Fueron más de 5 años que Dios esperó que yo tomara la decisión. Dios tuvo más de 5 años paciencia conmigo. Y es verdad, me dijo. ¿Quién soy yo para no tener esa paciencia con la gente? Amado, necesitas valorar la paciencia que Dios tiene contigo. Reconocer esa paciencia que Dios tiene contigo. Si tú te fijas, cada uno de estos gajitos, de estas características del fruto del Espíritu, parten por una conciencia, querido, de Dios, una conciencia de la gracia, una conciencia del favor, una conciencia de la misericordia. Tú y yo debemos tener conciencia de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Tú y yo debemos ser conscientes de esa paciencia de Dios sobre tu vida. Amado, medita en esto y agradece a Dios por su paciencia sobre ti y sobre mí. Agradezcamos esta mañana por su paciencia. ¿Cuánto le espera? Sé sensible a esa paciencia, querido, y eso te va a ayudar a desarrollar el fruto del Espíritu, te va a ayudar a desarrollar en esta área de tu vida, esta característica, la paciencia. Todo parte de Él hacia nosotros, ¿te das cuenta? Él es nuestro ejemplo en todo. Todo lo que está aquí, Él lo expresa hacia nosotros. Y Él ha expresado su paciencia hacia tu vida. Da gracias al Señor esta mañana. Demos gracias al Señor esta mañana y tengamos un momento de oración. Medita, piensa, ve. Tú sabes la paciencia que Dios ha tenido contigo. Yo sé la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Seamos conscientes de esta paciencia, de esta macrotumia, esta paciencia divinamente regulada que no ha tomado Dios represalias con nosotros. Él ha esperado. He opuesto esto a la ira. Hemos visto esa misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia sobre nosotros, Señor. Te damos el honor y la gloria, Señor. Que esta sea una mañana productiva, Padre, en donde realmente valoremos, Señor, esta paciencia que tú manifiestas cada día, Señor.
que el recordar, que el poder ver, que entendamos, Señor, y seamos, Señor, conscientes de cómo tú nos esperas, de cómo tú manifiestas misericordia, de cómo tú, Señor, has extendido sobre nosotros tu amor, que como tú, Señor, tienes paciencia de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Tú no nos apresuras, tú esperas, tú esperas. Queremos ser sensibles a esto, Señor, y conscientes de esta paciencia, Señor. No levantarnos en un corazón orgulloso, sino con un corazón humilde y reconocer. Si es verdad, no lo hemos hecho bien, pero tú has sido paciente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi amado, medite y sea consciente de lo que Dios ha hecho con usted y rinda su corazón al Señor cada día más. Valore lo que Dios ha derramado sobre su vida. Valore a este Dios de amor y paciente que está siempre esperando. Seamos sensibles y conscientes del Dios que tenemos. Les amo mucho, mis queridos hermanos. Que tengan una buena mañana. Y nos vemos nuevamente mañana con un devocional. Seguimos con este tema y seguimos desarrollando. Pero hoy medita en esa paciencia de Dios hacia ti. Un abrazo. Bendecidos. Me postraré ante ti, poderoso Rey. Santo, 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 santo.